Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que les aseguro va a sorprender a muchos de ustedes, especialmente si son fans de las aventuras exóticas, de las estrellas de la pantalla y de las leyendas que cruzan fronteras. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el corazón de Roma, la ciudad eterna, para desvelar los detalles de un proyecto que promete revivir un clásico de la televisión que marcó a generaciones y traer consigo un talento que ha conquistado corazones en todo el mundo. Estamos hablando de la legendaria figura de Sandokan, el tigre de Malasia, y de cómo la deslumbrante Demet Özdemir se une a esta épica historia, en una producción que ya está dando de qué hablar desde la capital italiana. Si esto les intriga, si les pica la curiosidad y quieren estar al día de todas las novedades, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse absolutamente nada. Durante años el nombre de Sandokan ha sido sinónimo de aventura trepidante, de valentía inquebrantable, de un pirata que no solo surcaba los mares en busca de botines, sino que luchaba con una ferocidad admirable por la justicia y por su pueblo, desafiando sin temor los poderes coloniales que oprimían los mares del sur. Las historias de Emilio Salgari, llenas de exotismo, heroísmo y pasiones desbordadas, cautivaron a generaciones enteras, transportándolas a mundos lejanos y llenos de peligros. Y por supuesto, la adaptación televisiva de los años 70, protagonizada por el carismático y magnético Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Ese Sandokan, con su mirada intensa y su espíritu rebelde, se grabó a fuego en la memoria colectiva. Y ahora parece que esa magia, ese espíritu indomable, está a punto de ser revivido, pero con un giro que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta ante las posibilidades que se abren. La gran noticia, y lo que vamos a desgranar hoy con todo detalle, es la incorporación de la deslumbrante Demet Özdemir al elenco de esta nueva y esperada versión de Sandokan. Sí han oído bien. La actriz turca, que ha alcanzado la fama mundial gracias a su éxito arrollador en series como la inolvidable Erkenci y la conmovedora Doğu Unep Kaderindir, está lista para embarcarse en esta aventura épica, cambiando el vibrante mundo de la comedia romántica o el drama intenso por las exóticas y peligrosas aguas del sudeste asiático del siglo XIX. Imaginemos por un momento, Roma, una ciudad eterna, cargada de historia, de arte, de leyendas milenarias, que ahora se convierte en el epicentro de un renacimiento, de un resurgir de una leyenda tan poderosa como Sandokan. Las primeras imágenes que han empezado a filtrarse, los primeros rumores que circulan en los círculos de la industria del entretenimiento, nos apuntan a que las grabaciones de esta nueva producción ya han comenzado o están a punto de hacerlo de manera intensiva, y que la presencia de Demet Özdemir en la capital italiana es precisamente por este motivo, por su participación en este ambicioso proyecto. La gran pregunta que todos nos hacemos, y que añade un velo de misterio y expectación, es ¿qué papel interpretará Demet Özdemir en esta nueva encarnación de Sandokan? Esa es una de las grandes incógnitas que envuelven este anuncio, pero dada su impresionante trayectoria, su innegable carisma y su capacidad para conectar con el público, podemos esperar, y de hecho podemos soñar, que será un rol principal, uno que sin duda aportará una nueva dimensión, una profundidad insospechada a la narrativa clásica de Sandokan. Será una nueva princesa, quizás una aliada inesperada que le tenderá una mano en sus momentos más difíciles, o tal vez una villana formidable, una antagonista digna que le dará una batalla épica al tigre de Malasia, poniendo a prueba su astucia y su fuerza. Las posibilidades son fascinantes, y cada una de ellas abre un abanico de interpretaciones y de giros argumentales que prometen mantenernos al borde del asiento. La decisión de traer de vuelta a Sandokan a la pantalla, después de tantos años, no es casual, no es un movimiento impulsivo. Responde a una nostalgia palpable, a un anhelo colectivo por ese tipo de historias de aventuras épicas que nos transportan a otros mundos, a épocas pasadas de héroes inolvidables y villanos memorables, de grandes batallas navales y amores imposibles que desafían todas las convenciones. Y en este contexto, la elección de Demet Özdemir como parte integral de este elenco es, sin lugar a dudas, una jugada maestra por parte de los productores. Ella no solo es una actriz de un talento excepcional, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una naturalidad pasmosa, sino que además posee una base de fans global inmensa y altamente comprometida. Sus seguidores la adoran, la siguen en cada uno de sus proyectos, y su participación garantiza, de entrada, un interés renovado en la saga de Sandokan y una audiencia mucho más amplia y diversa, que seguramente incluirá a sus devotos seguidores de siempre, y a un sinfín de nuevos espectadores que serán cautivados por la promesa de verla en un rol tan icónico y quizás tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Pensemos en el impacto potencial que esta decisión puede tener en la industria del entretenimiento.
La versión original de Sandokan se filmó en escenarios exóticos, con una atmósfera de aventura y peligro que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva producción, que se rumorea que cuenta con un presupuesto ambicioso y por lo tanto con los recursos necesarios, seguramente buscará replicar esa magia visual, esa sensación de inmersión total, pero potenciada por la tecnología y las técnicas cinematográficas de vanguardia de nuestros días. Las imágenes que veremos, los efectos especiales, la calidad de la fotografía, todo ello estará a la altura de las expectativas de un público cada vez más exigente. Y por supuesto con Demet Özdemir en el reparto, la calidad actoral está prácticamente garantizada. Su habilidad innata para transmitir emociones complejas, su presencia escénica magnética y su profunda capacidad para conectar con el público la convierten en una elección ideal, una apuesta segura para revitalizar una historia tan querida y para darle una nueva vida a un personaje que ha perdurado en el tiempo. Además, la presencia de actores y actrices turcas en producciones internacionales de esta envergadura no es algo que nos sorprenda del todo en la actualidad, pero sí que sigue siendo un signo inequívoco de la creciente influencia y del talento que emana de la industria del entretenimiento turca en el panorama global. Demet Özdemir, con su talento indiscutible y su fama internacional, es una embajadora perfecta de esta tendencia, un claro ejemplo de cómo las barreras geográficas y culturales se desdibujan cada vez más en el competitivo mundo del cine y la televisión. Verla compartir pantalla en un proyecto de esta magnitud, codeándose con otros talentos y trabajando en un contexto tan diferente, es, sin duda, un motivo de orgullo para sus seguidores y una demostración palpable de la universalidad del talento. Pero lo que hace a este anuncio tan sorprendentemente intrigante, más allá de la propia incorporación de Demet Özdemir, es la elección del lugar de rodaje, Roma. Si bien las aventuras originales de Sandokan transcurren en los remotos y exóticos mares del sur y en las exuberantes selvas del sudeste asiático, el hecho de que la producción haya elegido la capital italiana como base de operaciones o para rodajes específicos añade un elemento de misterio y de intriga que nos hace especular. ¿Se utilizará la majestuosa ciudad de Roma para representar alguna ciudad portuaria exótica de la época, quizás con sus propias intrigas y escenarios pintorescos? ¿O habrá alguna subtrama inesperada que nos transporte a la Europa del siglo XIX, quizás conectando de alguna manera los destinos de Sandokan con la propia historia de Roma? Las posibilidades son infinitas y nos invitan a imaginar, a teorizar. Quizás haya una conexión oculta, un guiño histórico o literario que conecte la historia de Sandokan con la rica y compleja historia de Roma, o quizás, simplemente, la elección se deba a la infraestructura de producción, a los incentivos fiscales o a la disponibilidad de localizaciones espectaculares que ofrece la ciudad. Sea cual sea la razón, la idea de ver a Demet Özdemir y al resto del elenco paseando por los escenarios romanos, con su belleza incomparable, le da un toque de glamour, de sofisticación y de grandiosidad adicional a este proyecto que ya de por sí promete ser espectacular. Y no olvidemos, por supuesto, el aspecto crucial de la producción en sí. Las nuevas adaptaciones de clásicos literarios o televisivos suelen venir acompañadas de una revisión profunda de la narrativa original, de personajes que adquieren nuevas profundidades y matices, y de tramas que se actualizan y se adaptan para el público contemporáneo, para hacerlo resonar con las sensibilidades y los temas de nuestra época. Es muy probable que esta versión de Sandokan no sea una simple repetición, un calco de la historia original, sino una reinterpretación audaz, una mirada fresca que explore nuevos matices, que quizás aborde temas más relevantes para nuestra sociedad actual, sin perder en absoluto la esencia aventurera, el espíritu rebelde y la emoción que la hicieron tan popular en su momento. La dirección, el guión, la banda sonora, el diseño de vestuario, la fotografía, todo jugará un papel fundamental y crucial en la creación de esta nueva experiencia inmersiva para el espectador, en la construcción de este universo que esperamos que sea tan cautivador como el original, pero con la frescura y la modernidad que exige el público de hoy. La expectativa ahora es máxima, palpable. ¿Cuándo veremos los primeros avances oficiales? ¿Cuándo se revelará ese detalle sobre el personaje que interpretará Demet Özdemir? ¿Quién será finalmente el actor que dará vida al propio Sandokan? La cuenta atrás ha comenzado para todos los que esperan con ansias esta nueva aventura, para los nostálgicos de la serie original y para los nuevos fans que se sumarán a esta épica historia. La posibilidad de ver a Demet Özdemir en un papel tan diferente a los que nos tiene acostumbrados, en un registro completamente nuevo, rodeada de la majestuosidad de Roma y dando vida a una figura tan legendaria y carismática, es algo que sin duda alguna generará un gran revuelo, un debate apasionado y un interés mediático sin precedentes.
En resumen, lo que hoy nos trae aquí, lo que queremos compartir con ustedes con la mayor de las entusiasmo, es la emocionante noticia de que Demet Özdemir se une a la esperada y ambiciosa nueva producción de Sandokan, y que parte de esta aventura se está desarrollando en la icónica y espectacular ciudad de Roma. Esta combinación de un clásico querido por muchos, un talento global emergente que irradia carisma y una promesa de producción de primer nivel, todo ello ambientado en un escenario de ensueño, promete una adaptación que podría superar todas las expectativas y cautivar a una nueva generación de espectadores. El misterio que rodea a su rol específico y a los detalles de la trama solo aumenta la intriga y la expectación, y nosotros, como siempre, estaremos aquí, atentos a cada novedad, para traerles toda la información, el análisis y la cobertura que este gran proyecto merezca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a compartir con nosotros esta noticia tan fascinante. Esperamos de corazón que les haya parecido tan emocionante e intrigante como a nosotros. Y ahora, queremos escuchar su voz. Queremos saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están tan emocionados como nosotros por ver a Demet Özdemir en la piel de algún personaje dentro de la legendaria historia de Sandokan? ¿Qué tipo de personaje creen que interpretará? ¿Una princesa, una guerrera, una espía, una aliada crucial? Dejen sus opiniones, sus especulaciones, sus deseos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus ideas, debatir con ustedes y compartir esta pasión por el entretenimiento que nos une. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo y estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.